¿Qué tal? ¿Cómo les va? Bienvenidos a este nuevo video. Video de sábado hoy con dos historias realmente surrealistas que tienen relación directa con Canelo Álvarez, más allá de que hay involucrados otros actores como Dana White, como Turki Al-Sheikh y sobre todo la Federación Internacional de Boxeo. En el tema de la historia que les voy a contar sobre la Federación Internacional de Boxeo, tiene que ver con la forma insólita y absurda por la cual Canelo Álvarez va a su pelea contra Edgar Berlanga con 3 títulos, cuando en definitiva ya no es indiscutible. Y una de las grandes atracciones de este momento de su carrera que está en el final es mantener colgados sus 4 títulos. Los tiene en su casa, pero definitivamente lo pueden presentar como un campeón indiscutible. Y ya no lo es. Y la razón por la cual no lo es absolutamente surrealista. Ya se las voy a contar. Y con respecto a Turki Al-Sheikh, que está metido en medio de un conflicto serio entre Dana White y Canelo Álvarez, que van a competir la misma noche del 14 de septiembre, y realmente lo van a hacer con 2 espectáculos que se van a vender por la vía del pague por ver, que van a convocar a mucha gente a las plateas, y que necesariamente es otro jalón que puede afectar y mucho la presentación de Canelo Álvarez en esa suerte de cuasi sociedad con PBC, que es quien había reservado el MGM Grand para la fecha del 14 de septiembre. Como ustedes saben, es una de las tradicionales jornadas mexicanas. Y obviamente en la misma siempre ha estado ocupada por algún boxeador de alto vuelo o bien mexicano relacionado con la comunidad mexicana. Por ese lado hay un entuerto que realmente es otra historia surrealista. Pero les voy a poner, antes de explicarle por cuál razón ha sido insólita la manera en la cual Canelo Álvarez ha perdido su cinturón de la Federación Internacional de Boxeo, les voy a presentar ahí en pantalla, ya lo tienen, el itinerario del camino a través del cual se llegó al absurdo de la retirada de su cinturón de campeón. Vamos a ir puntuando. El número 1, la pelea, ustedes recuerdan, fue ordenada por la Federación Internacional de Boxeo entre Canelo y Skull, el retador cubano clasificado número 1. Canelo Álvarez pidió una excepción, es decir, no enfrentarlo sin perder el título, y la FIB se la negó. Posteriormente, la FIB ordenó, al no existir acuerdo entre los equipos, la FIB ordenó una subasta, estableció una fecha y se pidió, cuando estábamos cerca de la fecha, una postergación que fue aceptada. Cuando estábamos llegando a la fecha de la definitiva subasta, los 2 equipos le comunicaron a la Federación Internacional de Boxeo que la subasta no era necesaria, ya que los 2 habían llegado a un acuerdo sobre la pelea. Y aquí llegamos al punto de inflexión. Ahora los tengo aquí, los puntos por los cuales el itinerario, la ruta con la cual se llegó a ese momento en el cual los 2 equipos se ponen de acuerdo y se lo informan a la Federación Internacional de Boxeo. Y en ese momento, todos los medios, los grandes comunicadores en las redes sociales y obviamente algunos medios de prensa informaron de que si bien no se conocían los pormenores, se daba por descontado de que el acuerdo entre Canelo Álvarez y Skull había sido económico. Canelo Álvarez evidentemente, ciertamente le pagó una determinada cantidad de dinero, se especulaba entre $500.000 y $1 millón para que él diera el paso al costado, el tradicional step aside. ¿Qué fue lo que sucedió? ¿Dónde estuvo la gran macana? Que es una frase popular del Río de la Plata. ¿Dónde estuvo el bochorno y lo insólito? En que no se lo comunicaron a la Federación Internacional de Boxeo. Es decir, no le mandaron la carta oficial firmada por los 2 equipos, informándole que habían llegado a un acuerdo y William Skull daba el paso al costado y le permitía a Canelo Álvarez mantener su título y afrontar esa pelea que él quería afrontar, que después nos enteramos oficialmente era contra Edgar Berlanga. A la FIB no le informaron nada en absoluto, es decir, la FIB dijo, hubo acuerdo, entonces no sabían si era para una pelea aparte de Canelo o era para ellos enfrentarse en algún momento de los próximos meses, donde faltaba decidir la fecha exacta de la pelea. Bajo esa perspectiva, el pasado jueves, cuando Canelo Álvarez oficialmente comunica en sus redes sociales de que va a pelear con Edgar Berlanga,
allí la Federación Internacional de Boxeo se desayunó con el hecho de que no le habían informado nada y que el rival no era el de la FIB. En consecuencia, y de manera automática, apelando y respaldada por su reglamento, decidió anunciar que le quitaba el cinturón a Canelo Álvarez. O sea, el único error fue cometido por los representantes o el propio Canelo Álvarez. No sabemos si fue un acto de ignorancia, un acto de arrogancia o simplemente un error, catastrófico error, de quienes manejan la burocracia de Canelo Álvarez, que no cayeron en enviar una nota firmada por los dos equipos dando cuenta de la decisión tomada por los dos equipos. Un absurdo, insólito, surrealista, pero esa fue la única razón por la que le quitaron el título. Y de hecho entonces caen por tierra todas las especulaciones. Inclusive nosotros habíamos especulado con la posibilidad de que todo esto fuera un acuerdo para que después Canelo peleara con Skull. No, lo único que sucedió fue lo que les termino de contar, un error burocrático, una metida de patas monumental de quienes están al frente de ese tipo de tareas dentro del equipo de Canelo Álvarez, que demuestra que por más de tantos años allí en el boxeo, tantos años negociando, como promotores realmente están en pañales. Esa es la única verdad. Perdieron por una tontería un cinturón que los puede afectar y mucho, porque tira abajo mucho de la imagen que quieren vender para su pelea con Edgar Berlanga. Y si ustedes me preguntan, ahí les estoy colocando adelante una información, es tomada del tiempo, está en varios lados, es un cable breve de la agencia española EFE, que se divulgó en el año 1999. Y vean ustedes de que allí lo que se informa es que los dirigentes de la FIB fueron acusados de corrupción por las autoridades estadounidenses, enfrentando castigos por un mínimo de 20 años de cárcel y multas por más de $250.000. Allí nombran a los involucrados y los acusa la Procuraduría General de los Estados Unidos de 32 cargos de corrupción por vender puestos en la clasificación de la federación a cambio de dinero de los promotores. Ese cable que termino de mostrarles era el corolario de una serie de investigaciones. Fue uno de los grandes escándalos de esa década, de los años final de los años 90, que obligó a que el gobierno de los Estados Unidos interviniera la Federación Internacional de Boxeo. No solo la intervino, sino que la ha mantenido bajo semi-supervisión durante todos estos últimos años, y esa es la principal razón por la cual la Federación Internacional de Boxeo siempre ha tenido ese rostro diferente al de los otros organismos. No negocian cualquier cosa que pueda relacionarlos con su pasado, que realmente es tenebroso por esa razón, porque muchos de sus dirigentes fueron investigados, algunos fueron procesados, fueron acusados de delitos, y todo eso ha obligado a que la FIB trabajara de manera diferente que los demás organismos. Esa es la principal razón por la cual ellos se apegan al 100% al reglamento, y de esa forma de apegarse al reglamento salen estas decisiones que parecen absurdas. El simple hecho de que no le enviaron una carta cuando, si eso ocurriera, por ejemplo, con el Consejo Mundial de Boxeo, con la Asociación Mundial de Boxeo o con la Organización Mundial de Boxeo, si la carta no llegó, simplemente el presidente del organismo que sea estaría preguntándole a su secretaria, a alguno de sus asistentes, ¿llegó la carta de Canelo o no? Entonces él mismo llamaría y decía, Canelo, envíame la carta, la necesito para cumplir con el reglamento. La FIB no actúa de esa manera. No le enviaron la carta, no se lo comunicaron y se apegaron a las reglas y le quitaron el cinturón. Una verdadera tontería, pero que hoy tiene una explicación. Por un lado, un error metida de patas del equipo de Canelo, el de Skull no, porque en definitiva cobraron dinero y van a seguir siendo clasificados número 1, ellos están bien, van en el mejor de los automóviles, y por el lado de la FIB cumplieron con su reglamento y no se prestan a cualquier suspicacia que después se convierta en otra cosa, y todo aquel infierno vivido por este organismo en los años 90 puede volver nuevamente como una escena terrorífica para los actuales dirigentes. De ahí, aquellos van por la línea derecha y no se bajan de la misma. Todo eso explica lo que ha sucedido recientemente, que le quitaron el título por no defenderlo a Terence Crawford, que le quitaron el título también al campeón de los pesos pesados, Alexander Usyk, y se lo van a quitar a quien sea. La FIB trabaja de esa manera por esa única razón. Y todo esto evidentemente nos lleva a la otra historia
la de Dana White y Turki Al-Sheikh contra Canelo Álvarez. Algo que sorprende mucho, pero que tiene una razón de existir. Me refiero a que tanto el MGM Grand, que estaba contratado por PBC, por Al Haymon, y la esfera allí, la nueva esfera, esa voluminosa esfera luminosa, en la cual se dan grandes espectáculos costosos, con los últimos adelantos en la tecnología, y que va a albergar el próximo UFC, que se va a realizar precisamente el 14 de septiembre, a pocas millas, creo que a 2 millas de donde se va a estar realizando la próxima pelea de Canelo Álvarez con Edgar Berlanga. Van a estar compitiendo por el público en Las Vegas, en primer lugar, y van a estar también compitiendo a nivel del pague por ver, por quienes asisten a una cosa o la otra. De ahí a que sea tan importante lo que sucedió entre la FIB y Canelo Álvarez, porque le quita más atracción a una pelea que es impopular. Me refiero a la de Canelo contra Edgar Berlanga. ¿Qué va a pasar con la UFC? La UFC ha invertido mucho dinero, pero lo más importante, que detrás de todo eso está Turki Al-Sheikh. Este evento de la UFC ya ha gastado 17 millones de dólares que salieron de las arcas árabes para el mismo, y el propio Turki Al-Sheikh está involucrado por dentro. Es decir, un Al-Sheikh que va a negociar después del 3 de agosto y después de la pelea de Canelo, una pelea de Crawford contra Canelo Álvarez. Vean ustedes, va a ser su principal enemigo en el evento más importante que tendrá septiembre y donde hay mucho dinero en juego. Yo les voy a leer solamente un tramo de uno de los últimos artículos que relata toda la historia en ESPN de Mike Coppinger, que es bastante gráfico con respecto a lo que está sucediendo en ese conflicto entre Dana White y Canelo Álvarez. Vean allí, lo tienen en pantalla, y dice: este año, el fin de semana de septiembre, será compartido tanto por Álvarez como por la UFC. Eso fue posible después que Turki Al-Sheikh, el presidente de la Autoridad General de Entretenimiento de Arabia Saudita, aceptó patrocinar el UFC 306 mientras continúa comercializando la temporada de Riyadh. Lo vamos a comer, dijo Al-Sheikh a ESPN sobre su evento compitiendo contra el de Canelo Álvarez. O sea, Turki Al-Sheikh no solo puso mucho dinero para este evento, sino que al mismo tiempo está dispuesto a competir. Es decir, van a hacer lo indecible para que se pueda vender más que la pelea de Canelo Álvarez. Entonces, claro, la pregunta que queda a continuación es si todo esto afectará o no afectará después la pelea de Canelo contra Terence Crawford. Yo creo que la va a afectar al punto de que el jeque árabe ya abrió el paraguas, y hay un tuit que creo que también es muy gráfico, un tuit de Benson, que es muy gráfico sobre lo que puede suceder a continuación. Ahí se los puse en pantalla. Dice: Su Excelencia Turki Al-Sheikh ha confirmado que tiene la intención de hacerle a Canelo Álvarez una oferta oficial para la próxima pelea con Terence Crawford. Le daré a Canelo lo que creo que es un precio justo. Si lo acepta, trata directamente conmigo para cerrar el trato. No quiero a nadie en el medio. Le garanticé a Crawford una gran pelea. Quiero a Canelo para Crawford y Crawford quiere a Canelo. Pero si Canelo está loco con sus demandas financieras, todavía le garantizaré a Crawford cualquier pelea que él quiera. O sea, ya aclaró que le van a ofrecer un precio justo, no dice cuál precio, pero como que comienza a bajar a tierra en términos de entender la realidad del mercado, y sabe que aquello de que se hablaba de que le iban a ofrecer 100 millones, 200 millones a Canelo Álvarez, olvídense de esas cifras estratosféricas. Hablemos de 30, de 40, de 50 millones y no más de eso. Eso van a poner sobre la mesa porque empieza a ver el Turki Al-Sheikh que va a ser muy difícil que se puedan enfrentar por más de una razón. Y porque ha visto también que quizás los eventos de Canelo Álvarez no están jalando aquella cantidad de televidentes de pague por ver que uno podría imaginar en función del nombre de Canelo Álvarez. Han sido poco más de 500.000 en la vendida como la Guerra Mexicana. Se supone que enfrentando a Terence Crawford no va a ser mucho más de esa cantidad, o quizás menos, porque al final del día Crawford no es un boxeador comercial ni tampoco popular. De ahí entonces a que yo creo que está abriendo el paraguas y se va a ir por algo más modesto, y tal vez antes de fin de año veamos a Terence Crawford enfrentando a cualquier rival, tal vez aceptando esa pelea contra Fundora, para la cual es el retador obligatorio de la Organización Mundial de Boxeo, y ese sería el fin de la historia. Pero evidentemente eso también es otra historia
que abordaremos en otro momento y en otro video. Por lo pronto, lo insólito ha sido la manera en la cual Canelo Álvarez, una burrada tal vez, que perdió su cinturón de campeón de la FIB, y obviamente ese conflicto que va a dar mucho que hablar, que se está calentando entre Dana White, Turki Al Sheikh y Canelo Álvarez. ¿Quién lo diría?